Vamos a continuar con este tema de los días domingos y miércoles ahora en este mes, ¿verdad? El énfasis del mes es mentiras que nos quitan la libertad. Y el tema que vamos a abordar el día de hoy es todo tiempo pasado fue mejor. ¿Qué le parece si oramos? Mi amado Dios, Padre, gracias por esta oportunidad de poder compartir tu palabra, Dios. Te ruego una bendición especial por amigos, hermanos conectados aquí vía internet. Gracias, Dios, porque podemos meditar en lo que tú tienes para nosotros en este día. Toma control de todo ello. Te lo pedimos y rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, vamos a ver este tema que le dije que tiene que ver con esta frase que ustedes la conocen mucho. Pero para ello vamos a leer nuestro texto bíblico que nos va a llevar a meditar en la palabra de Dios hoy día. En Éxodo 14, 11, 12, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Entonces dice, le reclamaron a Moisés y preguntan, ¿acaso no había sepulcros en Egipto que nos sacaste de allá para morir en el desierto? ¿Qué has hecho con nosotros? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Ya en Egipto te decíamos, déjanos en paz, preferimos servir a los egipcios, mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Y esto se da a una semana aproximadamente que ellos habían salido de Egipto y ya se encontraban ellos entre el Mar Rojo y el ejército del faraón, ¿verdad? Y en Éxodo 16:3 dice, más adelante, ¿cómo quisiéramos que el Señor nos hubiera quitado la vida? Miren todo lo que dicen en Egipto. Le decían los israelitas. Allá nos sentábamos en torno a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Ustedes han traído a nuestra comunidad al desierto para matarnos de hambre a todos. Eso le decían a Aarón y a Moisés. Y aquí en este pasaje aproximadamente había pasado mes y medio, ¿no?, de haber salido de Egipto y murmuraban contra los siervos de Dios. Mis amados hermanos, para abordar el tema, yo pregunto, les pregunto y me pregunto también, ¿ha escuchado usted frases como, antes las cosas eran mejores? En mi época las cosas eran diferentes. No hay como los viejos tiempos, dicen algunos. En mi juventud viví tiempos mejores. En muchas ocasiones se escucha esto con un tono nostálgico y con actitud de añoranza. Estas son frases que evocan un supuesto pasado mejor. Supuesto pasado mejor. Como decíamos, nuestro tema en esta noche tiene que ver con este dicho que es bastante conocido. Todo tiempo pasado fue mejor, se dice. Lo que muchas veces es como una mentira que se instala en nuestra mente y que teje trampas, y nosotros caemos en ellas, en algunos casos de manera constante. Una palabra que define bien este dicho es declinismo, o lo que se le puede llamar también retrospección idílica. Esos son los términos. Y vamos a definirlo. ¿Qué significa declinismo o retrospección idílica? Dice, es una artimaña de la mente, una estrategia, una ilusión que el cerebro pone en práctica de manera intencionada, con el objetivo de que sintamos que todo tiempo pasado fue mejor. Entonces, vamos a desarrollar nuestro tema en dos puntos principalmente. El primero, ¿qué hace que una persona se aferre al pasado? ¿Por qué nos aferramos tanto a veces al pasado? Una de las cosas, y un primer punto, es el temor. Dice nuestro texto palabras como, le reclamaron a Moisés. Le reclamaron a Moisés. Otra frase que dice y preguntan, ¿qué has hecho con nosotros? Le dicen los egipcios, los israelitas. ¿Para qué nos sacaste? Le dicen a Moisés. En estas circunstancias siempre se busca un culpable. Y al reclamarle a Moisés, le estaban reclamando también a Dios. Y recuerden que ellos habían visto
cosas tremendas con estas 10 plagas que habían visto pasar en el pueblo de Egipto, ¿verdad? Tenía sentido que Israel tuviera miedo, es verdad. Podían ver a los ejércitos de Faraón en un lado y al otro lado el Mar Rojo. No había salida, no había salida. Entonces, parecían ellos no tener ninguna posibilidad de escapatoria. Y como decíamos, esto tiene bastante sentido. Sin embargo, estas palabras dichas a Moisés mostraban poca fe y una pérdida de confianza en Dios, porque Dios ya se había manifestado al pueblo. Ellos, en forma sarcástica, podemos decir, profieren palabras como: ¿acaso no había sepulcros en Egipto? Recuerden que los egipcios eran muy adeptos a construir tumbas. Otra frase que ellos dicen es: mejor nos hubiera sido servir a los egipcios. Y con esto ellos están distorsionando el pasado, pensando que era mejor para ellos estar en Egipto de lo que realmente era. Esto nos hace ver con qué facilidad muchas veces el ser humano, las personas, pierden de vista las cosas buenas del presente. Y dentro de estas cosas, mi familia, mi libertad, mi salud y muchas otras cosas. Y se llega a proferir, como lo hicieron los egipcios, aún cosas degradantes por las que ellos habían pasado. Y esto sucede cuando el temor invade, ¿verdad? No podemos dejar de mencionar que en estos tiempos, ahora sí contextualizamos esto a esto que vivimos, que es esta pandemia, donde no solo es la crisis sanitaria la que nos acompaña, sino también una crisis económica, una crisis política. Y esto ha llenado a muchos de grandes temores y que ha hecho muchas veces ver el presente con desafección y el pasado con una dolorosa añoranza, ¿no? Llegando a dejar de confiar en el futuro y a veces decirnos que nada bueno puede traernos, cayendo en muchos casos en estados depresivos que son bastante críticos y que estos son provocados muchas veces con mucha continuidad regresando al pasado. Y es allí donde viene el problema, esta continuidad de volver al pasado. Dios no quiere, mis amados hermanos, ni desea que sus hijos sigan en esta recreación de la mente. ¿Por qué? Porque el enemigo muy bien lo utiliza. El enemigo de nuestras almas sabe utilizar y trabaja en la mente. Por eso Dios nos dice, allí en Isaías 43:1, ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú, dice el Señor. Otra forma que hace que una persona se aferre al pasado es también la resistencia al cambio. La resistencia al cambio. Tiene esto que ver con el status quo. El estar acostumbrado a una forma de vida donde la rutina es parte de nuestro día a día. Y que cualquier cambio muchas veces nos inquieta, nos desacomoda, y mayor aún si es un cambio intempestivo y obligado por las circunstancias. Sucedió con el pueblo de Israel, que estando ya en el desierto, ellos debían acostumbrarse a las nuevas condiciones de vida, donde ya no habían algunos de los alimentos a los que ellos estaban acostumbrados en Egipto. Y comienzan a murmurar diciendo palabras como estas, ahí en nuestro segundo texto, en Éxodo 16:3. ¿Cómo quisiéramos que el Señor nos hubiera quitado la vida en Egipto? Qué tremendo decir estas cosas. Allá nos sentábamos en torno a la olla de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Todo un descontento que lo lleva a mirar retrospectivamente el pasado. El temor, ¿se dan cuenta? El temor. Tanto así que Dios en su misericordia
les muestra nuevamente su gloria, muestra toda su gloria a Dios, dándoles pan y carne, y cambiar con ellos su forma de una forma de vida a otra, porque estaban aprendiendo. Y aquí Dios le da instrucciones de cómo debían recoger cada día este alimento. Debía hacerse en un determinado horario, en determinados días, de manera que ellos estuvieran saciados y no les faltó alimento durante 40 años, hasta que después, al llegar a la tierra prometida, ya ellos deben producirlo por sí mismos, sembrar y procesar ellos mismos, recogiendo de la tierra lo mejor, que fue cuando llegaron a esta tierra prometida. A los 40 años dejó de caer maná y ellos tuvieron que sembrar trigo. Y todo eso, para eso ya había la otra generación. La anterior se perdió todo esto. Otras formas también en las que nos sentimos, en las que nos resistimos al cambio, es cuando perdemos a un ser querido. Y esto, la verdad, es traumático. Demanda tiempo procesarlo. Pero recordemos esto, el mejor consuelo que encontramos en estas circunstancias solo pueden venir de Dios y de nadie más. Pero otra forma también aquí, debemos recordar nuevamente y debemos mencionar estos tiempos actuales, aquello que nos está tocando vivir a cada uno de nosotros. Ahora que se han modificado nuestras costumbres, horarios, comidas, trabajo y muchas otras actividades, que también está llevando o nos está llevando en algunos casos a temores respecto al presente y aún malogrando nuestra perspectiva del futuro. Qué peligro, ¿verdad? Y es aquí donde volvemos a caer en este declinismo, o decir todo tiempo pasado de mejor, o retrospección idílica, que es lo que definimos antes, olvidando lo que Dios dice en su palabra en Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y un segundo punto que queremos desarrollar es con este interrogante: ¿cómo librarnos o cómo librarte de quedar anclado en el pasado? La palabra de Dios nos ayuda cuando el sabio Salomón nos dice en Eclesiastés 7:10, nunca preguntes por qué todo tiempo pasado fue mejor. No es de sabios hacer tales preguntas. Esto en la versión Dios habla hoy. Aquí proponemos lo siguiente. Primero, para ver cómo librarte de quedar anclado en el pasado, es valorar el presente. Pero yo antes de ello quiero resaltar también esta traducción del lenguaje actual de Eclesiastés 7:10, que dice, hay quienes se quejan de que todo tiempo pasado fue mejor, pero esas quejas no demuestran mucha sabiduría. Entonces, ahora sí, ¿cómo es que debemos superar esta situación para no quedarnos anclados en el pasado? Primero, valora el presente. Algo que podemos observar en estos pasajes de Éxodo 14 y Éxodo 16 es que el pueblo de Israel fácilmente caía en la melancolía y la añoranza del pasado, y sobre todo cuando venían estos momentos de crisis, y se olvidaban de ser agradecidos y valorar esa libertad con que contaban en el presente. Todo esto trajo como consecuencia vagar en el desierto 40 años. Y venía a mi mente cuando desarrollaba esto, porque cuando uno toma estos temas, y le doy gracias a Dios por ello, Dios nos habla en lo personal también. Y recordando esta historia del cuento de las águilas, ¿no? De esta águila, perdón, que se crió en el gallinero y se creía gallina. Esta águila nunca pudo volar. A este pueblo le costó olvidar su esclavitud.
Qué tremendo, ¿verdad? No es bueno, mis amados hermanos, que las personas se queden ancladas en el pasado. Es muy negativo. Añorar los tiempos pasados, por buenos, por muy buenos que hayan sido, no siempre es lo mejor. Porque la nostalgia, ¿qué provoca? Presión. La evocación del pasado y el recuerdo de glorias pasadas, lo único que hace es confinarnos en una etapa de la vida que ya pasó, que ya no volverá. Y a veces nos recreamos allí. El problema de la nostalgia con los años anteriores es que nos hace salir de la realidad, nos hace rechazar el presente y nos ata, nos maniata para acometer el futuro, para enfrentar este futuro. Entonces, podemos decir, si esto se da de esta manera, si todo pasado fue siempre mejor, podemos decir, ¿para qué hacer algo en el hoy? Mis amados hermanos, es verdad que el pasado traza gran parte de lo que eres ahora, de lo que somos ahora. Pero tu historia, mi historia, la seguimos escribiendo aquí y ahora. La seguimos escribiendo porque eso quiere Dios para cada uno de nosotros. Miremos a nuestro alrededor y rescatemos lo valioso que Dios nos ha dado. Ya lo decíamos antes, familia. ¿Qué nos ha dado? Trabajo, aunque escaso, pero trabajo. Salud, a veces quebrantada, pero podemos despertar y decir gracias a Dios. Alimento en la mesa. Y nos ha dado algo tremendo y precioso, su presencia. Valora todo esto. Sea agradecido cada día, porque Él nos dice en su palabra, ahí en Efesios 5, 15 y 16. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y un segundo punto que quiero ver para saber cómo librarnos y no quedarnos anclados en el pasado es descubre el propósito de Dios en tu vida. Es muy común escuchar personas que a modo de queja dicen que la década de los 80 fue la mejor por todos los acontecimientos registrados. Algunos disienten de esa fecha y piensan que fueron los 70. Otros dicen los 60 y hasta algunos todavía dicen los 50. Cada quien piensa que los mejores años fueron los que vivió en su propia niñez y su juventud, ¿verdad? No hay ningún problema en hacer estas afirmaciones, pero cuando están acompañadas de cierta carga de queja o molestia, entonces se incurre en una apreciación equivocada y una especie de queja por la que va por la vida y que no considera el presente. Y eso definitivamente, como lo dice el sabio, es necio y poco sabio. Dice nuestro texto, no es de sabio hacer tales preguntas. La otra versión de la traducción en lenguaje actual dice, pero esas quejas no demuestran mucha sabiduría. El hombre ha luchado durante mucho tiempo para responder preguntas respecto a comprender el propósito de la vida y nuestro viaje aquí en la tierra. Nos encanta entender el mundo en que vivimos. Es verdad que comprendemos que nacemos y morimos, y eso es obvio. Es en medio de todo esto que necesitamos la ayuda. Lo que necesitamos es fe. Pero no lo conseguiremos si no buscamos sabiduría de lo alto. Y entendemos también lo que el sabio Salomón nos dice en Proverbios 9:10. El comienzo de la sabiduría es el temor del Señor. Conocer al santo es tener discernimiento. Por lo tanto, el propósito de Dios para nuestras vidas solo lo descubriremos estando cerca de Él. Y
también esto para conocer su voluntad. ¿Qué quiere Dios? Dios quiere que seamos discípulos de Cristo. Este es un compromiso de seguir su voluntad día a día. Lucas 9:23 nos dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Eso decía el Señor Jesús. Y otra cosa que también quiere, y es el deseo de Dios, la voluntad de Él, es que nosotros tengamos una relación. Y en 1 Timoteo 2, 3 y 4 dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de su verdad. Mis amados hermanos, voy concluyendo. Resumimos esto en lo siguiente. La clave es que seamos conscientes del tiempo que le estamos dedicando a aquello que fuimos, aquello que tuvimos o aquello que vivimos. Y valoremos honestamente si esto tiene alguna función positiva para ti, como el aprendizaje o la gratitud. De no ser así, la constante referencia al ayer provocará estar desconectándote de las personas y de experiencias y lugares que están formando parte de tu hoy y ahora. No caigamos en las constantes quejas y murmuraciones en que cayó el pueblo de Israel. Hay un proverbio chino que dice, es mejor encender una vela que maldecir las tinieblas. Pero si vamos a la palabra de Dios, Pablo es uno de los grandes ejemplos en la Biblia que tenemos para aprender a vivir el presente al máximo. Él siempre supo aprovechar cada minuto de su presente. Lo vivía en amor, lo vivía en confianza, lo vivía en fe. Por eso es que Filipenses 3, 13, 14 nos dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que quedó atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Termino con esto, hermanos. Creamos a Dios. Él tiene promesa para nosotros en estos tiempos. Él no ha cambiado. Él es el mismo y nos sigue hablando. Sabemos que las situaciones o la situación que pasamos en estos tiempos son difíciles, pero cuando creemos en su palabra, cuando creemos en su promesa, Él nos levanta y podemos creer en esta preciosa promesa. Isaías 43, 18, 19 dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Oremos. Amado Dios, Padre, gracias por este tiempo, por tu palabra. Gracias por hablar a nuestro corazón, por abrir nuestro entendimiento. Señor, porque queremos hacer tu voluntad. Y como reconocemos, es el deseo tuyo, Señor, que estemos apegados a ti, relacionados contigo. Que muchas veces nuestra perspectiva equivocada de volver hacia atrás, Señor, no es tu propósito. Si tenemos que hacerlo en algún momento, es para ser obedientes a ti, Señor, recordando de dónde nos sacaste y de allí proyectarnos, Señor, y poder seguir adelante. Gracias, Dios. Gracias por hablarnos en este día. Yo te alabo y te bendigo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga.